Hola, yo soy Bárbara Arroyo de Anda Origel y les voy a hablar sobre la escuela de Birmingham y cuáles son sus principales autores y cómo han aportado. La división tripartita de la cultura refunda, mediocre y brutal se debe a Matthew Arnold en su obra Culture and Anarchy, 1869. Luego Richard Howard, 1957, con la obra The Uses of Literacy. Esta describe los modos de cómo la sociedad y la cultura han cambiado con el paso del tiempo y cuáles son las prácticas de la clase obrera. Raymond Williams también hizo la obra de la cultura y la sociedad, donde criticó cómo se disocia la cultura y la sociedad y cómo ésta se ha roto con el paso de los tiempos. En 1964, Stuart Hall y Paddy Warner crearon The Popular Arts, que responde a una demanda procedente de la escuela de Birmingham. En 1964 se funda la Universidad de Birmingham sobre las formas, las prácticas y las instituciones culturales y cómo éstas se relacionan con la sociedad y cómo han cambiado por su entorno social. Richard Howard es su primer director en 1968. La obra de William, The Long Revolution, marca una doble ruptura, primero con la tradición literaria que sitúa a la cultura fuera de la sociedad para sustituirla como la cultura, que es el proceso global a través de la cual los significados se construyen gracias a las personas y su sociedad. Asimismo, aboga por un marxismo complejo que explora la relación entre la cultura y otras prácticas sociales. Cuestiona la base y la estructura, rechazando partes de nuestra sociedad. O sea, rechace cómo nosotros decidimos o determinamos la sociedad, ya sea por lo económico, cultural, etc. Esta perspectiva se alinea con movimientos de pensamiento en toda Europa, particularmente con los filósofos de la Escuela de Frankfurt. Williams se caracteriza por su crítica al determinismo tecnológico. Por otro lado, en The Making of the English Working Class, en 1968, Edward Thompson inicia una controversia con Williams sobre The Long Revolution. Thompson argumenta que Williams todavía está demasiado influenciado por una tradición literaria y de cómo evoluciona la cultura, demostrando que pues, la cultura no es particular, sino que es rodeada por circunstancias o contextos que nos van formando, ¿no? También nos dice que las influencias nos enriquecen y cómo pues al interactuar podemos adoptar nuevas formas de ser o nuevas creencias o valores. Otro tema importante de la lectura es la búsqueda de un marxismo heterodoxo. Por eso se releen los estudios literarios de George Lucas, especialmente su obra Historia y conciencia de clase en 1923, así como los trabajos del filósofo ruso Mikhail Bakhtin y sus análisis históricos de la cultura popular. Otras ideas que también se exploran son las de Walter Benjamin y Lucien Goldman. Tenemos a Jean-Paul Sartre, que comparte con Louis Althusser la perspectiva de que pues, una ideología no es reflejo sino de una base material, sino que cumple como una función de reproducción social. O sea, vemos algo y lo intentamos reproducir. Además, se interesan por la especificidad de la cultura y cómo ésta ha abordado cuestiones más allá de las épocas, o sea, va desde ideologías, valores, conocimientos, etc. La obra del filósofo marxista italiano Antonio Gramsci tuvo una gran influencia significativa en este centro, porque su principal fue que contribuyó a la hegemonía y se refiere a la capacidad que tiene un grupo social de ejercer una dirección intelectual y moral sobre la sociedad, de cómo ésta influye con su poder y causa que los demás reproduzcan eso. Es también su capacidad de construir como un entorno se proyecta en un nuevo sistema, creando alianzas sociales o un nuevo bloque. Reemplaza la idea de que una clase dominante cuyo poder se basa únicamente en el control de las fuentes económicas, sino que ésta puede ser por varios motivos o por varias circunstancias. Gramsci introdujo la necesidad de considerar las negociaciones, los compromisos y las mediaciones del poder. También rechaza que las cuestiones culturales e ideológicas de una clase que sea de base económica, ya que hay que destacar la importancia que tiene la sociedad civil distintivo del Estado, o sea, es decir, que también tenemos democracia.